Hoy viernes 7 de diciembre. El Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús saliendo de Cafarnaúm. En su salida le siguen dos ciegos que le gritan: «Hijo de David, compadécete de nosotros». Entonces, al entrar Jesús en la casa donde se encontraban, Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacerlo?». Y ellos le contestaron: «Sí, Señor». Entonces los tocó y, al tocarlos en sus ojos, les dijo lo siguiente: «Que se haga en ustedes conforme a su fe». Y entonces se le abrieron los ojos a los ciegos. Jesús les pidió que no dijeran nada. Sin embargo, la fama de Jesús crecía a pesar de que él mismo les ordenaba a aquellos a los que les hacía estos milagros que no hablaran y que no lo contaran a nadie. Parece un contrasentido. Muchas veces, cuanto más nos dicen que no digamos algo, pues más lo decimos. Y por eso la fama de Jesús crecía y crecía. Pero de manera especial, en este día, tenemos que ver cómo el Señor muestra su misericordia con los pecadores, les perdona sus pecados, y no solamente eso, sino que con frecuencia lo criticaban por esto. Y además, Jesús no los rechaza, sino que los ayuda, porque a estos pecadores lo que necesitan es del médico. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Y Jesús no solamente se percata del dolor de los pecados o de los pecados de aquellos que se acercan a Él a pedir algún milagro, sino también muestra su misericordia a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen alguna dolencia, como lo acabamos de ver en el Evangelio. Nosotros que estamos enfermos, que somos pecadores, necesitamos recurrir muchas veces a la misericordia divina. Y la misma Escritura nos dice al respecto: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. De esta manera la Iglesia repite en este tiempo litúrgico precisamente esta jaculatoria, esta súplica a Jesús. En tantas ocasiones cada día tendremos que acudir al corazón misericordioso de Jesús y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes curarme, que vea. Especialmente en estas circunstancias, el conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión. No solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así como un Padre misericordioso, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Dios, a Jesús, porque palpan en Él ese amor verdadero que nos tiene. Quienes lo ven así no pueden vivir sin sentirse profundamente atraídos a Jesús, profundamente atraídos a su misericordia. Verdaderamente podemos exclamar también nosotros: ¡qué grande es la misericordia del Señor y su piedad para los que se vuelven a Él! ¡Qué grande es la misericordia divina para cada uno de nosotros! Esto nos impulsa a volver muchas veces al Señor mediante el arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, especialmente en el sacramento de la misericordia divina, que es la confesión. Fíjate que en este tiempo, la mayoría de los católicos que se salen de nuestra fe y de los católicos alejados, no que sin cambiarse de fe, pero que están alejados, dejan el sacramento de la confesión y, desde luego, por tanto, el sacramento de la Eucaristía. Qué importante es que nosotros acudamos frecuentemente a este sacramento y busquemos en él la misericordia del Señor para sanar nuestras faltas, para recuperar el estado de gracia y para poder ver en dónde está nuestra alma. Si repetimos continuamente los mismos pecados y los mismos pecados y los mismos pecados y los mismos pecados, pues quiere decir que no le estoy poniendo atención a nada de lo que hago. Porque si llevo 10 o 20 años confesando lo mismo, seguramente es porque no me importa. Pero cuando yo lo voy repitiendo y repitiendo y digo lo mismo, digo: ah, caray, ¿por qué estoy cometiendo estos pecados? ¿Cuál es la causa de este pecado continuo y continuo, continuo? Voy a quitarme esa causa de ese pecado y voy puliendo mi alma. San Ignacio de Loyola vio la maravilla del examen de conciencia, la maravilla de observarme, de ver en qué caigo, cuáles son mis faltas y, a partir de ellas y de sus causas, crecer espiritualmente.
El Señor ha puesto una condición para obtener de Él compasión y misericordia por nuestros males y flaquezas, que también nosotros tengamos un corazón grande para quienes nos rodean. En la parábola del buen samaritano nos enseña el Señor cuál debe ser nuestra actitud ante el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo, con indiferencia, sino que debemos pararnos junto a Él. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. El Señor pudo haber dicho, ay, mire estos gritones, ya, que me dejen descansar, estoy muy cansado, me duelen los pies, me duelen las manos, me duele la cabeza, tengo hambre. ¿No se pasó de largo? No dijo, necesito comer primero, sino que fue y entró en la casa donde estaban y entonces los curó. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Les pidió ese acto de fe, entonces que se haga según su fe. Que vean. Imagínense qué hermoso Jesús que se pare frente al sufrimiento. Nosotros si vemos una persona sufriendo, no podemos pasarnos de largo. Está sufriendo, está llorando, no tiene que comer, es un indigente, está tirado en la calle, mugroso, sucio, borracho, perdido. Siquiera una ejaculatoria por él, porque a veces pues hasta nos da miedo acercarnos. Entonces, Señor, ten compasión de este pobre enfermo, de este pobre vicioso, de este pobre limosnero, de este que no te conoce. Como buen samaritano, todo hombre debe pasar junto al sufrimiento que está a su lado en otro hombre, de cual género que sea, y ayudar a ese hombre, no solamente por curiosidad. ¿Qué le pasa? Porque aquí en México somos, por lo menos en nuestro país, muy curiosos. Nos gusta saber qué le pasa a la gente, por qué llora, por qué grita, por qué se queja, por qué chocó. Bueno, que no sea la curiosidad lo que nos mueva a saber qué le pasa al prójimo, sino sea el amor para poder ayudar a nuestro hermano y tener esa disponibilidad que nos ayuda en el interior del corazón para actuar y tener una expresión emotiva para ayudar a nuestro hermano. Así como el buen samaritano, Jesús es sensible a los sufrimientos ajenos, es sensible de la desgracia de sus hijos que le rodean. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya en esta conmovedora escena tan preciosa lo importante de nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno, por tanto nosotros debemos cultivar ese mismo sentido de hermandad, de humanidad, esa sensibilidad de corazón para el que sufre. A veces el que sufre es nuestro enemigo. Nos cae muy gordo, nos ha criticado, nos ha quitado, nos ha robado, nos ha hecho quedar mal y está sufriendo y lo sé. Se le murió su papá, se le murió su mamá, tiene cáncer, no tiene trabajo. Y nosotros, ¡ay, qué bueno! Ahora sí está pagando lo que me hizo. ¡Qué insensatos e insensibles somos! ¿Cuánto más razón para acercarme a aquel que me ofendió y considero mi enemigo en este momento de dolor, para decirle, hermano, te acompaño en tu pena? Puede tener dos reacciones. La primera es decir, me hablas para burlarte de mí. O gracias, hermano. Finalmente, si nosotros somos sensibles y tratamos a nuestro hermano con amor, aquel que era nuestro enemigo se convertirá en el más increíble y cercano de los amigos. Porque ¿qué enemigo se acerca a su enemigo para abrazarle y besarle y acompañarle en su dolor? Se convierten entonces en amigos. No podemos pasar frente a los demás, frente al que sufre, sin expresar nuestro amor y nuestra solidaridad. No tendremos en el propio hogar, en la oficina o en la fábrica a esa persona herida, física o moralmente, que requiere con urgencia quizá nuestra disponibilidad, nuestro afecto y nuestros cuidados. Muchas veces en la oficina tenemos personas que no nos agradan. Las consideramos poca cosa, tontas, o que hacen las cosas mal, o feas, o todas las tonterías que pensamos. Pero si los vemos como hijos de Dios, desvalidos, pecadores, sufridos y con necesidad del amor de Jesús, seamos otro Jesús para ese nuestro hermano en el trabajo, en lugar de ponerle la zancadilla, en lugar de criticarlo, en lugar de que pierda el trabajo, en lugar de ser solidario con él o con ella.
¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no llegaste? En lugar de, no llegaste, estás despedido. No, no llegaste. ¿Por qué no llegaste? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Y esto nos ayudará a ser más compasivos con los demás. Qué hermosa la escena en que estos ciegos regresan a casa felices, curados. El Señor ya los curó, el Señor les quitó aquello que tanto daño les hacía, la ceguera física y junto con ella la ceguera espiritual. Qué importante es que nosotros le pidamos a Jesús que tenga misericordia de nosotros. Faustina Kowalska, esta santa polaca, a la que el Señor se le apareció para mostrarle la obra de su misericordia. ¿Y qué era su misericordia? Se quedó anonadada de lo que esto significaba. Jesús está dispuesto a amar, abrazar, perdonar, cuidar, sacar adelante a cualquier pecador, por más espantosos, tristes, dolorosos y horrendos pecados tenga. Aunque sean tan rojos como la escarlata, como la grana, dice Jesús en los escritos de Santa Faustina Kowalska, yo estaré ahí para ayudarlo, para perdonarlo, para cuidarlo, para salvarlo, para guiarlo. Jesús es la misericordia misma hecha persona, la persona divina de la misericordia. Así deberíamos de calificar a Jesús, sin abusar de su misericordia, porque nos burlamos a veces de ella y pensamos que Dios es tan misericordioso que seguimos pecando y pecando y pecando y que nos va a perdonar. Así no son las cosas. La misericordia de Dios está unida a su justicia y esta justicia misericordiosa la encontraremos a través de la persona de María. Será María la que nos muestre la misericordia profunda de su Hijo para cada uno de nosotros. Nuestra actitud de misericordia hacia los demás se ha de extender en muchas manifestaciones de nuestra vida, pues nada puede hacernos más imitador de Cristo, y esto lo dice San Juan Crisóstomo, como la preocupación por los demás. Aunque ayunes, aunque duermas en el suelo, aunque por así decir te mates y te sacrifiques en una cruz como Jesucristo, pero no te preocupas por tu prójimo, poca cosa hiciste, aún distas mucho de la imagen que es Jesucristo. Hagas el sacrificio que hagas, así des toda tu fortuna a los pobres y te despojes de todo, si no hay amor, de nada te servirá. Si nosotros somos misericordiosos, obtendremos de Dios también misericordia en nuestra vida. Y quizá merezcamos también para los demás ese abismo de misericordia que se extiende de generación en generación, según profetizó Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Pidamos la misericordia divina para nosotros mismos, que tanto la necesitamos, y para nuestra generación a través de Santa María, Madre de la Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Eso decimos en nuestra oración. Ante la próxima fiesta de la Inmaculada, nuestro confiado recurso a la Virgen se hace, si cabe, más continuo y enamorado hacia la Santísima Virgen y, por tanto, hacia Dios. Finalmente te diré que en lo que el Señor reveló a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, le hizo saber que las almas víctimas, que son aquellas que dan su voluntad al Señor para que se cumpla en ellas según ha dispuesto el Señor en una fusión de voluntades, ha dispuesto que las almas víctimas sean hijas de la misericordia. Qué hermoso ser no un apóstol de la misericordia, una hija de la misericordia, un hijo de la misericordia. Y por eso le revela: hija mía, ha llegado a tanto la perfidia humana, el pecado humano, de agotar por su parte mi misericordia, pero mi bondad es tanta de construir las hijas de la misericordia, los hijos de la misericordia, a fin de que también por parte de las criaturas no quede agotado este atributo, y estas son las víctimas que están en plena posesión de la voluntad divina, por haber destruido la propia, porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor.
y habiendo recibido la partícula de mi misericordia, siendo hija o hijo, la suministra a otros. Se entiende, sin embargo, que para administrar la misericordia a otros se debe encontrar ella en la justicia. Ella le respondió al Señor: Señor, ¿quién se puede encontrar en la justicia? Jesús le contestó: quien no comete pecados graves y quien se abstiene de cometer pecados veniales ligerísimos por propia voluntad. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo, porque si nosotros dejamos el pecado grave y además de dejar el pecado grave, buscamos esa finura de la que hablamos en esta reflexión, de los pecados veniales, de revisar nuestra conciencia, entonces entraremos en el redil de ser hijas e hijos de la misericordia. Y a través de nosotros, el Señor entrará en dar la misericordia a todos sus hijos, en donde no hay ya más justicia, solo amor. Muchísimas gracias.